La verdad, como siempre, se abre paso como la luz en la oscuridad. Los que decían que no habíamos hecho nada en salud, resulta que ahora están inaugurando nuestros hospitales que nosotros hemos hecho. Ustedes lo han visto aquí en Montero, hace un tiempo atrás en la ciudad del Alto, hospitales que nosotros hemos hecho. Este gobierno lo estaba inaugurando como si lo hubieran hecho ellos. Queda claro, y lo pintaron aquí, una vergüenza, pintaron el hospital de Montero con los colores del actual partido de gobierno. Es vergonzoso, no hay ética, no hay moral, para empezar. Segundo, nosotros lo hemos dicho siempre, cuando llegamos al gobierno en 2006 encontramos un estado prácticamente quebrado, con una inversión en salud de apenas 300 millones de dólares año. O sea, el presupuesto de todo el sector de salud, deciré, el 2005 eran 300 millones de dólares año. Nosotros cuando salimos del gobierno el año pasado, el presupuesto de salud alcanzaba a 3.000 millones de dólares, es decir que 10 veces más. Sin duda, todavía era insuficiente, sin duda, pero hemos hecho ese esfuerzo de multiplicar por 10 el presupuesto de salud en el país. Ahora, y hemos hecho hospitales que hoy se están inaugurando, ¿no? Hemos repartido ambulancias que después de este gobierno, las mismas ambulancias que nosotros habíamos dotado a los municipios, los estaba volviendo a entregar como si fueran ellos. Adicionalmente de eso, hay 3 sectores que tienen que incentivarse ya no más, que es la industria, a través de la micro, pequeña y gran empresa, el agro y el turismo interno, que lo venimos diciendo desde abril que sacamos el documento Primero la Vida, ¿no? A partir de ahí está claramente estos 3 elementos que están ahí. Luego está la estrategia de mediano y largo plazo, que estamos hablando de litio, el hierro del Mutún, la exportación de energía eléctrica, que son 3 temas centrales que nos va a diversificar, además por supuesto de la industrialización del gas, que nos van a dar los pilares fundamentales para que Bolivia tenga un crecimiento sostenido. Y precisamente ya llegando a ese punto en relación al gas, que pareciera, ¿no?, el pilar que estuvo sosteniendo durante el mandato del expresidente del partido del Movimiento al Socialismo, estos 14 años que estuvieron sosteniendo la economía del país, que estuvo muy activo y que ahora pareciera haber quedado en la historia el tema del gas. Bueno, yo creo que si nosotros miramos cuáles son los motivos, hay que ver en este gobierno que ha negociado equivocadamente precios y volúmenes de gas con el Brasil, por una parte. Segundo, ha aceptado la cláusula que nosotros nunca lo hubiéramos aceptado de situación de emergencia que el Brasil ha planteado para no comprarnos, para no aplicar el take or pay it, que es la cláusula por la cual Bolivia garantizaba sus ingresos, por una parte, y la otra que es la peor, la lapidaria, y por eso no estamos teniendo ingresos. Este gobierno aceptó que el transporte del gas desde nuestros pozos, vayamos a decir, hasta la frontera, ¿no?, ya sean asumidos por YPFB, por el pueblo boliviano, y no como cuando estaba con nosotros, que todo el transporte desde el pozo petrolero hasta donde quiera el Brasil era asumido por Petrobras. Entonces claramente ahí hay un daño económico al Estado de por lo menos 72 millones de dólares anuales, y eso irá subiendo en el momento en que el volumen de producción y exportación vaya subiendo. Realmente son políticas económicas absolutamente desacertadas. Otro tema tiene que ver con la planta de urea. La planta de urea está cerrada. Nosotros ya estábamos exportando urea al Brasil, a la Argentina, y con este gobierno desde noviembre la planta de urea está absolutamente cerrada. Estamos perdiendo, hay más de 120 millones de dólares, deciré, 120 millones de dólares que por supuesto en estos momentos no nos caerían nada mal exportar todo eso. Entonces realmente el gobierno actual ha tenido una actitud absolutamente negativa, un mal manejo económico, y el bolsillo de los bolivianos lo está sintiendo. Y en relación a esta pandemia, ¿ha desnudado quizás una deuda histórica de salud dentro de nuestro país? Durante todos los años quizás que estuvieron dentro del gobierno, no fue una prioridad el tema de salud. Eran 4.5 millones, ¿no?, de bolivianos invertidos en hospitales en Santa Cruz durante esos 14 años. ¿Fue mucho? ¿Fue muy poco? Mire, la verdad, como siempre, se abre paso como la luz en la oscuridad. Los que decían que no habíamos hecho nada en salud, resulta que ahora están inaugurando nuestros hospitales que nosotros hemos hecho. Ustedes lo han visto aquí en Montero, hace un tiempo atrás en la ciudad del Alto, hospitales que nosotros hemos hecho. Este gobierno lo estaba inaugurando como si lo hubieran hecho ellos. Queda claro, y lo pintaron aquí, una vergüenza, pintaron el hospital de Montero con los colores del actual partido de gobierno. Es vergonzoso, no hay ética, no hay moral, para empezar. Segundo, Nosotros lo hemos dicho siempre, cuando llegamos al gobierno en 2006 encontramos un Estado prácticamente quebrado,
con una inversión en salud de apenas $300 millones año. O sea, el presupuesto de todo el sector de salud, deciré, el 2005 eran $300 millones año. Nosotros cuando salimos del gobierno el año pasado, el presupuesto de salud alcanzaba a $3.000 millones, es decir que 10 veces más. Sin duda, todavía era insuficiente, sin duda, pero hemos hecho ese esfuerzo de multiplicar por 10 el presupuesto de salud en el país. Ahora, y hemos hecho hospitales que hoy se están inaugurando, ¿no? Hemos repartido ambulancias que después de este gobierno, las mismas ambulancias que nosotros habíamos dotado a los municipios, los estaba volviendo a entregar como si fueran ellos. En fin, hay muchas cosas que poco a poco el pueblo boliviano se está dando cuenta que nosotros realmente habíamos hecho un buen esfuerzo y que fue un discurso simplemente que el movimiento al socialismo no había hecho nada por salud. Es más, usted recordará el SUS que ha quedado trancado. Usted recordará el bono Juan Azurduy que tenía el objetivo de reducir la mortalidad materno-infantil, que lo hemos logrado. No se habla nada de esos logros, no se habla nada de los avances que hemos hecho, porque claramente ellos quieren ocultar y querían escudarse en el tema de la pandemia y en el discurso de los 14 años para ocultar la ineficiencia en el manejo de la pandemia que todos los bolivianos hemos sufrido. ¿No sería un termómetro más o menos, más bien un medidor estos meses que hemos vivido de la pandemia, lo que se pudo haber sembrado en el tema de salud durante tantos años? Digo, y creo que en algún momento, en alguna entrevista que tuvimos en un contacto a nivel nacional, hablamos también de esto, es justo poder calificar lo que se puede atender durante algunos meses a lo que se pudo haber hecho durante 14 años? Exactamente, son dos cosas diferentes. La pandemia viene con unas características específicas, es un tema respiratorio, es un tema que tiene sus características específicas, que tenía que haberse encargado con políticas específicas, no con políticas de hace 14 años atrás, como ellos lo han venido diciendo. O sea, ahí es el discurso falso, hueco, sin fundamento para criticar al MAS y justificar su ineficacia. Ellos dijeron, ¿por qué no estamos pudiendo hacer bien enfrentando la pandemia? Porque no hicieron mal, lo hicieron mal en 14 años. Falso. Deciré, el 31 de enero, los últimos días de enero, la Organización Mundial de la Salud y advierte a los países con un comunicado internacional sobre el tema de la pandemia. Estamos hablando de enero. Febrero no se hizo nada. Marzo aparecen los 2 primeros casos en Bolivia. Durante todo ese tiempo, ¿qué se supone que es? Y nos encierran en cuarentena, donde se supone que el gobierno, en ese periodo de cuarentena, debería haber comprado respiradores, debería haber comprado e instalado las unidades de terapia intensiva, debería haber dotado de pruebas para saber si uno tiene coronavirus o no. No lo hizo, nada de lo que estoy diciendo se hizo en ese periodo. Se dedicaron a reprimir las persecuciones políticas. Tampoco se dotó de material de bioseguridad a la gente, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a todos los que trabajan en el sector salud, pero tampoco a la policía, a las Fuerzas Armadas, que también hay bajas ahí, hay muertes, es decir. Entonces, miren ustedes, todo esto fue simplemente un discurso, echar la culpa a los 14 años, cuando ellos deberían enfocar a resolver este tema, y no lo hicieron por incapacidad. Y ahora está más claro que nunca que si hubieran hecho lo que se recomendó, y nosotros lo dijimos, en abril sacamos un documento, Primero la Vida, donde estaban todas las sugerencias que nosotros teníamos para resolver no solamente el tema de salud, el tema educativo, que es un zafarrancho, deciré en este momento en el país, el tema de salud, por supuesto, y otros temas colaterales que se han venido y que se van a venir y que no están tomando previsiones en el gobierno, mostrando su total y completa incapacidad. Vemos un colapso, sí, general, ¿no es cierto?, en todo el sistema, no solo puntual en el tema de la pandemia, y es evidente con todo lo que nosotros mostramos día a día. Tenemos más consultas, permítame por favor, desde La Paz, Juan Carlos nos acompaña, y Diego también desde Cochabamba. Adelante, Juan Carlos. Bien, gracias, Desiree, gracias al candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. Mis consultas son absolutamente coyunturales, don Luis. La primera, pero tiene que ver con lo que está haciendo en este momento, que es la campaña correspondiente, y me voy a referir a su jefe de campaña, al señor Evo Morales. Hay acusaciones serias en su contra, procesos que se han iniciado en el país, pedofilia de por medio, son las acusaciones, estupro, entre otras situaciones. ¿Esto usted considera que está afectando su candidatura? ¿Se va a tomar una decisión o se ha tomado una decisión al respecto? Hemos escuchado voces que dicen que podrían alejar a Evo Morales de la jefatura de campaña. ¿Hay una decisión asumida? ¿Esto va a ocurrir? No. Esa es mi primera consulta. Bueno, primero, buenos días, Juan Carlos. Una primera
impresión es que la campaña todavía no empieza el domingo, de acuerdo a nuestros cálculos y al Tribunal Supremo Electoral. Con respecto a la pregunta de la pedofilia que usted se refiere, mire, nosotros ya hemos fijado posición muy clara al respecto. Una cosa es el derecho público que tiene que ver con la política y otra cosa es el derecho privado de acuerdo a la propia Constitución Política del Estado que se refiere a actos y problemas que las personas puedan tener. Lo que ocurre con este tema, donde habrá un acusador que tenga pruebas, un acusado que tenga que defenderse, en fin, todo eso es un problema absolutamente personal. Aquí el tema del movimiento al socialismo y del binomio no tiene absolutamente nada que ver. Y algo que yo vengo reiteradamente criticando. Ya basta de utilizar las imágenes de las mujeres en temas políticos. Lo hicieron ya en ocasiones anteriores. Hemos visto videos que han circulado supuestamente de la compañera Eva, cuando después se llega a descubrir que eso no es así, que se encontró inclusive quién es el autor y el ministro de Gobierno no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Basta de usar imágenes de las mujeres y denigrar ese hecho. No importa la edad de las mujeres. Ese es un tema que nosotros siempre lo hemos venido criticando. Segundo, el tema de que del compañero Evo es jefe de campaña y es también adicionalmente presidente del MAS. Nosotros tenemos orgánicamente instituciones y organismos para poder definir esto. No se olvide que el compañero Evo fue elegido como jefe de campaña electoral en un gran congreso ampliado en Cochabamba. Por lo tanto, un gran congreso ampliado también tendrá que decidir si decide de retirar o no. No, nadie más, no hay ninguna persona individual que pueda hacerlo. Y lo mismo de la presidencia del instrumento. Eso fue elegido en un congreso aquí justamente en Santa Cruz y tendrá que ser un congreso el que decida si se sale o no. Ese es otro tema. Por lo tanto, mientras no existan esas instancias orgánicas que determinen cambios, todo va a continuar como hasta ahora. Bien, don Luis, hasta ahora. Ok, don Luis, otra pregunta relacionada también a Evo Morales, pero ya en coyuntura de una posible candidatura a senador por el departamento de Cochabamba, que es otro de los temas que ha hecho noticia en estos últimos días. ¿Hay alguna posición oficial de su partido, del Movimiento al Socialismo, con relación a esto que está en discusión judicial? ¿O hay alguna posición oficial suya en particular como candidato a la presidencia del MAS con relación a esta posible candidatura? Y cierro con esta consulta, si me permite, por favor, y tiene que ver también con aspectos electorales. Se ha cuestionado el accionar de algunos funcionarios del gobierno argentino en estos últimos días por lo que considera el gobierno boliviano como una intromisión en las próximas elecciones del 18 de octubre en lo que toca a la votación de compatriotas bolivianos en ese país. ¿Usted cree que hay intromisión argentina? ¿Podría haber intromisión argentina en las próximas elecciones? Bueno, primero, en el tema que usted mencionaba del caso del compañero Evo en la candidatura, eso hay instancias también legales que deben resolverlo. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, las cartas están echadas y la decisión está en la cancha, vayamos a decirlo así, del Tribunal Supremo Electoral. Ahí nosotros no tenemos mayor opinión, vamos a acatar lo que digan ellos. Segundo, en el tema de la Argentina, es muy interesante su pregunta que se dirige a la Argentina, pero más interesante sería analizar lo que está pasando con una injerencia total del gobierno central con respecto al Tribunal Supremo Electoral. Parecería que fuera lo mismo. Ha circulado en redes, Juan Carlos, una carta del señor Rojo, que está de embajador en Brasil, instruyendo a sus cónsules de que hagan todo lo posible. ¿Para qué? Para que se declare que no se pueden llevar adelante las elecciones en Brasil. Miren ustedes, eso, ¿por qué no se analiza también? Porque estamos coartando el voto de los bolivianos en el extranjero, que ha sido un derecho que se ha conseguido, que está marcado en la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, miren ustedes las contradicciones. Uno le preocupa una cosa, pero a nosotros nos preocupa que los bolivianos no podamos votar. Bien, tenemos más consultas desde Cochabamba. Diego Viamonte, estamos contigo. Gracias, Juan Carlos. Buen día a Luis Arce Catacora. ¿Qué le puede dar su partido? ¿Qué le ofrece usted como movimiento al socialismo que en 14 años no hayan podido hacer? ¿Por qué la gente tendría que votar por ustedes? Bueno,
Nosotros vamos a continuar haciendo lo que hemos brindado al país, que hoy es una necesidad, señor periodista. Mire, ¿qué le ofrecemos? Estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política. No hay ningún partido político que esté en este momento en carrera electoral que le pueda asegurar a usted eso. Nosotros sí, y no porque lo decimos, porque lo hemos hecho. Cuando yo encontré con el Ministerio de Economía en 2006, totalmente quebrado el país. Hemos recuperado la economía, la hemos puesto en el primer lugar de tasa de crecimiento y con los mejores índices de desarrollo humano y económico que ha tenido el país. Lo hemos hecho una vez, lo vamos a volver a hacer. Esa es la propuesta del MAS. ¿Qué opina usted, Arce Catacora, de la reaparición el día de ayer de Santos Ramírez, acusando al movimiento socialismo y a la cúpula de haber traicionado a la población? Usted era parte de esa cúpula. Bueno, miren ustedes, el señor Santos Ramírez entró a la cárcel por corrupción. Yo creo que no tiene ni la ética ni la moral para poder referirse al movimiento al socialismo, que fue el instrumento que lo llevó a la cárcel por haber hecho actos de corrupción en YPFB cuando era presidente de esta institución. Por lo tanto, el resto, sin comentarios. Bueno, y la última consulta, ¿cuánto tiempo más cree usted que debe gobernar el movimiento al socialismo para cambiar al país, para cumplir todo lo que en 14 años señalaron? Bueno, en 14 años teníamos crecimiento, teníamos desarrollo, había indicadores de reducción de pobreza, de desempleo, de aumento de ingresos, de aumento de la esperanza de vida de los bolivianos al nacer, en fin, muchos indicadores que ahora están cayéndose al piso por una mala gestión de los partidos de derecha. Lo que está ocurriendo es una muestra de qué es lo que pueden hacer con la economía y con la sociedad los partidos de derecha. Nosotros ofrecemos lo que ya hemos mostrado: estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, y con eso podemos garantizar un desarrollo sostenido de la economía boliviana. Eso es lo que nosotros brindamos, es lo que nosotros sabemos hacer. Tenemos un programa serio y eso lo vamos a cumplir por el beneficio del pueblo. Por lo tanto, nosotros como movimiento al socialismo no cerramos a la cabeza de Luis Arce. Puede ser tantos militantes que tenemos para poder llevar adelante las riendas del país. Vamos a estar, el movimiento al socialismo va a estar en la medida que reciba el apoyo popular en los votos en las urnas, no con golpe de Estado. Muchas gracias a nuestros colegas La Paz y en Cochabamba también por su intervención en esta entrevista. 14 años decían hoy en relación a lo que preguntaba Diego. ¿No ha sido suficiente 14 años? ¿Cuánto tiempo más el MAS quiere estar dentro del gobierno? No, nosotros vamos a estar mientras la población acepte nuestra propuesta y vea nuestro trabajo, y además eso lo decide en las urnas, lo decide con el voto popular, no con golpes de Estado, no a la fuerza. El pueblo boliviano elige democráticamente. El movimiento al socialismo decidió entrar claramente en la pugna electoral, y ahí dirá el pueblo, o deciré, ni usted ni yo, va a decir el pueblo boliviano en las urnas si quiere que sigamos, si no quiere que sigamos. Es voluntad del pueblo boliviano y nosotros vamos a acatar lo que diga el pueblo. Hace un momento usted decía, y ya con esto vamos cerrando esta entrevista, de que se deje de utilizar a las mujeres para poder hacer política, y que el tema de la denuncia de la pedofilia es un tema muy aparte a lo que se ve en la campaña. Pero ¿no le parece que los bolivianos necesitamos menos políticos y más calidad de seres humanos que tengan esa empatía y actúen en esa empatía, que le brinde seguridad a una población, y minimizar quizás una denuncia de tal grado en relación a niñas involucradas? No, más bien degenera justamente esa imagen que el pueblo boliviano necesita ahora, esa seguridad de que, bueno, hay un candidato que está peleando para denunciar esa situación sin dejarla al lado y simplemente ver la política, ver una campaña. Miren ustedes lo que nosotros vemos con mucha preocupación, deciré, hay mucha guerra sucia, especialmente contra los militantes del movimiento al socialismo. Hay persecución judicial, hay persecución política, y no solamente con nosotros, hay periodistas, sus colegas, que están siendo perseguidos, que por denunciar un hecho de corrupción tienen que estar aguantando persecuciones, presiones de políticos y de sus propias familias. Eso ya basta, eso es una vieja manera de hacer política, que han sido quienes, los partidos políticos que han puesto este gobierno, el señor Mesa, el señor Quiroga, el señor Camacho, todos los que han estado
implicarse en el golpe de Estado, están entrando en esta lógica lamentable de guerra sucia. Entonces nosotros somos el ejemplo de que no estamos haciendo ninguna guerra sucia. Nosotros venimos con planteamientos. Miren, toda la cuarentena el movimiento al socialismo ha estado lanzando a través de las cuentas oficiales propuestas para resolver los problemas de pandemia, propuestas para resolver el tema económico, propuestas para resolver el problema social. Nosotros hemos plantado las ollas comunitarias de CIRE y por lo tanto nosotros queremos que evidentemente en la política haya un cambio y que no haya guerra sucia y que peor se estén utilizando imágenes de mujeres en temas netamente de guerra sucia que no le avienen bien al país y a la moral que nosotros debemos.